Si alguna vez heredas una casa cerca del bosque y encuentras un diario viejo escondido bajo las tablas del suelo, quémalo. No importa si crees que son solo las recetas de tu dulce abuela. No mires las flores prensadas entre sus páginas, porque a veces lo que está seco y aplastado no son pétalos, es piel. Y lo que está escrito con tinta roja rara vez es tinta. Me llamo Juan y acabo de descubrir que mi familia no ha tenido buena suerte durante los últimos 80 años. Mi familia ha estado pagando un alquiler. Si estás escuchando esto en la sombra misteriosa, te ruego que no te acerques a las ventanas, porque lo que vivía en los pinos detrás de la casa de mi abuela ya no se conforma con quedarse en el bosque y ahora sabe que tú lo estás escuchando. El pacto que mi abuela ocultó. Mi abuela Leonor murió hace un mes. Tenía 92 años. Todos decían que fue una muerte pacífica mientras dormía, pero yo fui quien limpió su cuerpo antes de que llegara la funeraria. Y sé que no fue pacífico. Sus uñas estaban rotas, llenas de astillas y tierra negra. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto, mirando hacia la ventana de su dormitorio. La ventana que daba al bosque de pinos. Me dejó la cabaña a mí. Yo era su único nieto vivo. La primera semana fue triste, pero normal. Empaquetar ropa con olor a naftalina, donar muebles viejos. Todo cambió el jueves por la tarde. Estaba limpiando la cocina cuando noté que una de las tablas del suelo, justo debajo de la alacena, estaba suelta. La levanté con un destornillador. Allí, envuelto en una tela de arpillera que olía fuertemente a resina de pino y humedad, había un libro grueso, encuadernado en cuero negro, desgastado por los bordes. Sonreí con melancolía. Pensé que era su famoso recetario. Mi abuela era conocida en el pueblo por sus remedios naturales y sus pasteles. Me senté en la mesa de la cocina, me preparé un té y abrí la primera página. La letra era elegante, cursiva. Decía: para la sombra sin nombre, que la tierra negra sacie tu hambre y que los pinos oculten nuestro trato. El té se me enfrió en las manos. Pasé la página. No había recetas de comida, había listas de fechas, nombres de animales y partes del cuerpo. Octubre de 1984. Cosecha salvada de la helada. Pago: un ciervo joven sangrado en la raíz del pino rey. 3 mechones de cabello de la niña. Esa era la fecha de la peor helada de la región. Todos los granjeros perdieron sus cosechas, excepto mi abuelo. Y la niña era mi madre. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Empecé a leer compulsivamente. El diario abarcaba décadas. Mi abuela no era una mujer con suerte. Era una negociante implacable. Cada vez que nuestra familia prosperaba, había una ofrenda. Cuando mi tío se curó milagrosamente de una leucemia terminal en 1995, la entrada del diario dictaba: julio de 1995, el niño respira, pago, el perro de los vecinos, enterrado vivo bajo la luna nueva, y un frasco de mis propias lágrimas mezcladas con tierra de tumba. Pasé las páginas, horrorizada. Entre las hojas no había flores prensadas. Había alas de pájaros, mechones de pelo atados con hilo negro y pedazos de tela manchados de algo oscuro y oxidado. Ella negociaba con una entidad, algo que habitaba en lo más profundo de los pinos centenarios. Una sombra podrida, antigua, que exigía sacrificios a cambio de protección y prosperidad para nuestro linaje. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas más recientes, el tono del diario cambiaba. La letra de mi abuela se volvía temblorosa, errática. Marzo 2020. La sombra tiene hambre. Ya no quiere animales. Ya no quiere sangre en un cuenco. Se para al borde de los árboles y me mira. Huele a tierra removida. Dice que el contrato de 80 años está a punto de caducar. Miré por la ventana de la cocina. El sol se estaba poniendo. El bosque de pinos parecía una muralla negra, impenetrable. Y por un segundo me pareció ver que uno de los troncos no tenía ramas. Era demasiado oscuro, demasiado alto, y estaba un paso más cerca de la casa que los demás árboles. Estás escuchando a la
sombra misteriosa. Esa noche no pude dormir. Aseguré todas las puertas. Cerré las cortinas. A las 3:15 de la madrugada, el olor me despertó. No era el olor a humedad de una casa vieja. Era un olor asfixiante a pino concentrado, resina caliente y carne en descomposición. Venía de debajo de la puerta de mi habitación. Me quedé inmóvil en la cama. Escuché un ruido en el piso de abajo. Eran pasos, pero no sonaban como zapatos humanos. Sonaban como madera pesada y húmeda golpeando contra las baldosas. Algo estaba caminando por mi cocina. Agarré mi teléfono para llamar a la policía. No había señal. La pantalla parpadeaba, como si una interferencia magnética estuviera friendo el dispositivo. Y entonces escuché una voz. No venía del pasillo. Venía de la pared misma, como si la madera de la casa estuviera hablando. Era la voz de mi abuela, pero sonaba distorsionada, como si la estuvieran reproduciendo desde una cinta de caseta arruinada. Juan, ábreme. Hace mucho frío aquí afuera, en la Tierra Negra. Empecé a llorar en silencio. Me tapé la boca con ambas manos. No, abuelita, tú estás muerta, pensé. La voz rió. Un sonido crujiente, como ramas rompiéndose. La carne muere, la deuda no. El alquiler está vencido, nieto. Los pasos subieron por la escalera. Lentamente. Me deslicé bajo la cama, abrazando el diario que había subido conmigo. Vi por la rendija de la puerta cómo se filtraba una sombra antinatural, una oscuridad que parecía devorar la poca luz de la luna que entraba por la ventana. Se detuvo frente a mi puerta. No intentó abrirla. Solo se quedó ahí, respirando. Un siseo horrible. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol tocó el bosque, la sombra se retiró. Estás escuchando a la sombra misteriosa. Ayer por la mañana, bajé a la cocina con un cuchillo en la mano. El suelo estaba cubierto de agujas de pino negras y lodo pestilente. Había huellas enormes, deformes, que iban desde la chimenea hasta las escaleras. No podía huir. Mi coche no arrancó. Los cables estaban cortados, derretidos con algún tipo de ácido. Estaba atrapado. Me senté en el suelo, con el diario de mi abuela. Tenía que saber qué exigía el contrato. Tenía que saber cómo pagarlo para que me dejara en paz. Fui a las últimas páginas. Estaban pegadas entre sí por una sustancia rojiza. Las separé con cuidado. La última entrada estaba escrita con letras enormes y desesperadas. 2 de noviembre. No puedo darle lo que pide. La sombra ya no quiere ofrendas muertas. Su cuerpo en el bosque se está pudriendo. Está perdiendo su forma. Exige un recipiente nuevo. Exige a la última de la línea de sangre. Elena, si lees esto, perdóname. Nos dio la vida, pero ahora quiere la tuya. No dejes que entre. El libro cayó de mis manos. No quería un ciervo, no quería un perro. Me quería a mí. Quería mi piel, mis huesos, mi voz, para caminar por el mundo de los humanos. La abuela nos había comprado 80 años de buena vida a cambio de entregarle mi existencia. Estás escuchando a la sombra misteriosa. El sol se ha puesto hace 2 horas. Estoy escondido en el armario del dormitorio de mi abuela. La casa entera está temblando. No hay un solo monstruo ahí afuera. Es el bosque entero. Escucho las raíces de los pinos rompiendo los cimientos de la cabaña. Están levantando las tablas del suelo. Las ramas raspan contra las ventanas, buscando una forma de entrar, como dedos huesudos. El olor a resina y putrefacción es tan fuerte que me hace sangrar la nariz. El frío es absoluto. Puedo ver mi aliento, pero el vapor no se disipa. Se queda flotando en el aire, formando figuras retorcidas. La ventana de la sala acaba de romperse. Han entrado. No, él ha entrado. Escucho la madera mojada arrastrarse por el pasillo. Y está hablando. Está usando las voces de todos mis antepasados. Escucho a mi madre, muerta hace 10 años. Ven, Juan. No duele. Solo tienes que hacerle espacio adentro. Escucho a mi abuelo. Abre la puerta del armario, hijo. La familia debe pagar sus deudas. Tengo un encendedor.
Intenté quemar el diario, lo empapé en alcohol, le prendí fuego, pero las páginas no arden, las llamas se vuelven negras y se apagan. El pacto es indestructible. Los pasos se han detenido frente a la puerta del dormitorio. La manija está girando. La madera de la puerta se está pudriendo a una velocidad increíble. Veo cómo el moho negro se expande, deshaciendo el roble como si fuera papel mojado. Estás escuchando a la sombra misteriosa. La puerta del armario se ha caído. Lo estoy viendo. No tiene cara. Es una masa de raíces negras, tierra podrida y una oscuridad que te chupa la voluntad. Es tan alto que tiene que encorvarse bajo el techo. Me está tendiendo una mano de madera muerta y sombras. Siento que mi cuerpo ya no me responde. Mis piernas se están levantando solas. Le estoy dando la mano. No quiero. Dios sabe que no quiero. Pero mis dedos se están cerrando alrededor de su oscuridad. El frío se me está metiendo por las venas. Siento que mis pulmones se llenan de tierra. Pero ya no tengo miedo. El miedo se fue. Mi voz está cambiando. ¿Me escuchas? La deuda está saldada. Este cuerpo es joven, fuerte. La abuela Leonor cumplió su palabra. El bosque ya no me necesita. Ahora quiero ver la ciudad. Quiero ver las luces. Quiero conocerte a ti. Tú, que has estado escuchando mi historia. ¿Has sentido ese olor a pino en los últimos minutos? ¿Has notado que la temperatura de tu habitación bajó de repente? Las sombras no necesitan una puerta para entrar. Solo necesitan que pienses en ellas. Al escuchar este diario, tú eres mi nuevo testigo. Y pronto, serás mi próxima ofrenda. Nos vemos esta noche. La sombra misteriosa. No olvides suscribirte y compartir el video.